Bueno, y acá en el estudio estamos junto a Roberto Cox, que es parte del área de reportaje de Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Hola, Diana, bienvenido. todo bien, gracias. Y vamos a hablar del último trabajo que hicieron. Fueron al sur de nuestro país a investigar lo que está ocurriendo con la industria salmonera y sobre todo en un contexto tan particular como fue la visita de los reyes de Noruega a nuestro país. Así es, estuve este fin de semana en Puerto Williams y coincidió justo con la llegada del rey de Noruega, Harald V, a la zona. Una visita oficial de este rey de Noruega que yo creo que él nunca se esperaba que iba a ser tan polémica, sí, porque a todos los lugares donde fue el rey de Noruega fue acompañado por manifestantes de agrupaciones ambientalistas que protestaban por la instalación de las salmoneras noruegas que antes estuvieron en Aysén, después estuvieron en la región de los lagos, sí, y ahora pretenden instalarse en la región de Magallanes. Estuvo acompañado en todo momento por estas manifestaciones de grupos ambientalistas. En el caso de Puerto Williams también la comunidad yagán de la zona estuvo presente y fue algo muy polémico. El rey estuvo un día en Puerto Williams y no lo dejaron tranquilo ni siquiera un segundo. Polémica fue esta visita también porque, por ejemplo, el director del Museo Antropológico de Puerto Williams se le pidió la renuncia. Él ha sido una persona que se ha opuesto, sí, muy firmemente a la instalación de estas salmoneras. Se cree que a raíz de eso también se le pidió la renuncia. Al final él nos dijo que la renuncia se demoró mucho en llegar a Puerto Williams, finalmente no se pudo llevar a cabo y él mismo tuvo que recibir en su museo al rey de Noruega. Viviana, te invito a ver la nota de lo que pudimos reportear este fin de semana en Puerto Williams. Que no vengan acá, que este es territorio ancestral. Tiene que tener respeto. Ya lo vimos en Chiloé, lo estamos viendo en Natales, lo estamos viendo en Porvenir, en Punta Arenas. No queremos que se instalen en Puerto Williams. Tener conciencia de los costos que significa en términos ambientales. Yo me mostré inmediatamente totalmente contrario. Fui víctima de una persecución política. What do you think about all this demonstration here, about all these people in Puerto Williams? Los habitantes de Puerto Williams están en pie de guerra ante la llegada de las salmoneras a la zona. La reciente visita del rey de Noruega reavivó el fuerte rechazo que existe en la comunidad local ante el arribo de estas empresas escandinavas. ¿Cómo viven los lugareños esta polémica? Los detalles en la siguiente nota. Domingo 11 de la mañana, el rey Harald V de Noruega pisa la losa del pequeño aeropuerto de Puerto Williams. Retumba la cueca chilena para agasajar a la ilustre visita, quien responde gentil haciendo palmas. Aparente calma interrumpida por ellos. La reina Sonia alerta al monarca sobre la presencia de manifestantes que le hicieron sombra durante toda su visita a nuestro país. Sospechan que su paso por el sur tiene que ver con un intenso lobby para que salmoneras noruegas se instalen en la zona. A la misma hora, Alberto Serrano esperaba al rey en el Museo Antropológico que él mismo dirige o dirigía. De hecho, el propio Alberto desconocía si a esa hora continuaba siendo el director, luego que autoridades pidieran su despido. La razón, su apoyo a la causa que busca frenar la llegada de las salmoneras al Canal Beagle. He sido víctima de un acoso político por parte del gobernador y autoridades que llegaron acá, digamos, a la isla, y que en el momento en que se desata un poco de manera más notoria este problema de las salmoneras, yo me mostré inmediatamente totalmente contrario a esto y he participado de las manifestaciones que hay. Finalmente, la intervención del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural y el Ministerio de Relaciones Exteriores frenó su despido. Alberto se dispuso entonces a recibir al rey en el lugar que da cuenta de la ancestral cultura indígena que durante siglos habitó la zona. Cristina es la yagán más longeva que aún habita en Puerto Williams. Combatiendo el frío a sus 90 años, espera impaciente la llegada del rey. Quiere hacerle saber a Harald V que las salmoneras de su país no son bienvenidas. Malo, pues, muy malo. Porque mis hijos, nosotros vivimos de eso, la centolla. Mis hijos todos trabajan en la centolla, varios años. Y ahora, no sé qué es lo que va a pasar. Ojalá que no pase nada. Por los antecedentes en este país.
no podemos permitir daño de semejante magnitud la que pueden ocurrir en este lugar tan austral, entrada a la Antártica. What do you think about all this demonstration here, about all these people in Puerto Williams? No. Only one question. No, I'm sorry. You can ask me. Okay. So you can send my questions over there. Finalmente, nuestra pregunta al rey no tuvo respuesta. Fuimos interrumpidos por los encargados de prensa de la monarquía noruega, que molestos nos invitaron a abandonar el lugar. Y es por la molestia que sentimos de esta interrupción a un territorio ancestral. Sin consulta indígena, no se han reunido con el pueblo originario, que somos nosotros, nos han pasado a llevar todos nuestros derechos. En los últimos 2 años, la industria ha tomado un rol muy activo en el trabajo con las comunidades locales y con nuestros principales grupos de interés, especialmente nuestros proveedores, trabajadores, con los pescadores artesanales. La industria del salmón se defiende y asegura que no habrá mayores riesgos ambientales para la zona de Puerto Williams. Sin embargo, los antecedentes que existen en las regiones de los lagos y Aysén indican lo contrario. Ahí los efectos de la salmonicultura causaron una catástrofe ambiental que hoy obliga a las empresas noruegas a mudarse a la región de Magallanes. Hay zonas en la 10ª región que están altamente contaminadas. Esas zonas ya ni siquiera muchas se puede producir salmón porque tienen muy poco oxígeno dado por las fecas y otros. ¿Qué pasa con las especies endémicas en esos lugares? Bueno, lo que pasó con las especies endémicas es que desaparecieron. Bueno, no cabe duda que Chiloé y Aysén son una zona de saturación en términos de centros de cultivos. Ya no queda ahí lugares como para explotar, prácticamente no quedan, o los lugares que quedan están muy en la zona exterior. Pero no todas son malas noticias para la zona. Medir la calidad de sus aguas es uno de los tantos estudios que podrá ahora realizar la Pontificia Universidad Católica. Mediante la construcción del Centro Subantártico Cabo de Hornos y el ya instalado Fab Lab Austral, Puerto Williams podrá dar respuestas a sus necesidades y amenazas. Por ejemplo, nosotros podemos medir ciertos indicadores del agua que nos permitan ver qué tan contaminada está el agua o no. Y eso es un sensor que lo podemos fabricar dentro del laboratorio y que no es necesario que un científico o un ingeniero electrónico lo desarrolle, sino que los mismos niños del colegio lo pueden fabricar. Entonces, de tal modo que podemos ir resolviendo esas necesidades. En una zona ahora amenazada por las salmoneras, estas iniciativas irán en ayuda de la comunidad educativa, el turismo sustentable y la investigación subantártica. Este es el Fab Lab más austral del mundo, ¿ya? Que nos conecta con el mundo y es el final de la cadena de suministro, porque después de Puerto Williams no hay nada más. Volvemos a la visita del rey, quien finalmente fue recibido por el director del museo. A pesar de ser un acérrimo opositor a los intereses noruegos en la zona, Alberto quedó satisfecho con lo expuesto ante el monarca. Me dio la impresión de que estaban bastante interesados porque fue bastante larga la visita, más larga de lo que yo me imaginaba que ellos iban a estar. Principalmente me centré en lo que a mí me interesa, digamos, que es la protección del patrimonio del lugar. Y así, digamos, explicarle justamente por qué la salmonicultura es dañina. En Puerto Williams, comunidades locales y agrupaciones ecologistas creen posible frenar la llegada de estas salmoneras a la zona e incluso pretenden llegar a instancias internacionales si es que las autoridades locales no escuchan sus demandas. Creemos hoy día que más un tema político, aquí hay que emplazar al presidente Piñera a que él tome el control, que no escuche y que vea con la mejor mirada, sobre todo con este tema medioambientalista que hoy día está pasando en la zona. Vamos a citar a la Subsecretaría de Pesca, vamos a citar a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, a la ministra, porque es intolerable que se sigan aprobando proyectos como este. Pero además, esta situación del lobby a mí me parece que tiene una señal que tenemos que impedir. Es un crimen ecológico que no podemos permitir. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy día es respaldar a la comunidad Yagán, todas las acciones judiciales necesarias. Estamos hablando de resoluciones de calificación ambiental que están caducas. Finalmente, Harald V dejó Puerto Williams evidenciando la molestia que generan las salmoneras en la zona. El rey sabe que la legislación chilena hasta el momento está de su lado, salvo que la Yagán más longeva de estas tierras, un depuesto director de museo o cada uno de estos manifestantes lo hayan convencido de lo contrario.
Bueno, hay que decir que varias de las cosas que se abordan en este reportaje nos quedan dando vuelta y es interesante también puntualizar que repercutió en Noruega mismo. De hecho, estaba en la televisión pública que estaba presente y esto salió en varios canales que son las protestas, porque al parecer no es tan habitual que los reyes se expongan a situaciones como protestas como la que estamos viendo en este momento, y de hecho estas imágenes son las que publicó un medio del canal público. Y estaba presente, tú me decías, cuando estaban... Estaban presentes y te doy un dato más. En la página oficial de la monarquía de Noruega también evidencian las protestas que hubo en Chile contra el mismo rey, algo que llama la atención, que en un medio oficial que representa a la monarquía de Noruega den cuenta de estas protestas. Y Diana, te cuento una anécdota que precisamente, como bien decías, estaba la prensa noruega y me acerqué a la periodista, le pregunté en inglés si se acostumbraba en su país a hacerle una pregunta al rey, si él respondía si te preguntas. podía enfrentar directamente. Claro, y en ese momento de la nota, cuando veíamos que la comunidad yagán de la zona le entregaba una carta, ahí dije, bueno, voy a aprovechar para hacerle la pregunta que finalmente él no contestó. Y no la contestó, se me acercó la encargada de prensa, me dijo que no se permitían preguntas, que yo le podía mandar las preguntas a la encargada de prensa y que ellos las responderían después. Bueno, un trámite bastante burocrático que en términos periodísticos sabemos que no lleva nada. Incluso nos empujaron, nos invitaron amablemente a salir del lugar porque con empujones igual. Sin duda yo creo que les incomodó bastante la pregunta. Y es interesante también decir que el momento que se le exponen cuáles son las críticas por parte de representantes del pueblo yagán, ellos tenían una traducción, o sea, pudieron entender lo que estaba pasando y cuáles eran las demandas y la molestia de ellos. Exactamente, y si bien en Puerto Williams no respondió preguntas, el día anterior había estado en la plaza principal de Punta Arenas, donde los manifestantes se pudieron acercar mucho más al rey, y ahí el mismo rey le dijo a los organizadores y a carabineros que él no tenía problema en conversar con los manifestantes, y él señaló en ese momento que estas empresas noruegas actúan acorde a la legislación chilena y que si la legislación chilena permite que estas salmoneras se instalen en el sur, el problema no es de las salmoneras noruegas, sino que la ley chilena. Exacto, y una cosa también interesante sería comparar qué pasa con las normativas, por ejemplo, en Noruega, las exigencias que tienen las empresas allá, que te aseguro que deben ser mucho más altas, sobre todo lo que tiene que ver con el impacto medioambiental. Hay un sinfín de temas que tiene que ver con esta industria, el tema de los antibióticos, el tema de lo que pasa con el recurso natural propiamente tal, así que vamos a ver qué pasa y sobre todo con esta resistencia que hay que se instalen en Puerto Williams. Claro, se dice que en Noruega es mucho más costoso cultivar salmones. El agua no es tan pura como la de Chile, por eso se necesitan más antibióticos, y para estas empresas noruegas es mucho más económico venir a Chile justamente a cultivar el salmón, que es un verdadero depredador del mar. Sí, claro. Hay gente que señala que son como ratones del mar, que son carnívoros, se comen absolutamente todo a su paso, y en Calbuco, hace un par de años atrás, una fuerte tormenta rompió las jaulas donde estaban estos salmones, y cientos de miles de salmones salieron a mar abierto y depredaron todo lo que había en la zona. Se cree que el desastre ambiental en la zona de Puerto Williams podría ser mucho peor, porque las tormentas, los vientos son mucho más fuertes, que un poquito más al norte de Puerto Williams, y ahí ya el desastre, con miles y miles de salmones dando vueltas por aguas que tal vez no son su hábitat natural, podrían causar un verdadero desastre ambiental. No, y aquí además está la comunidad, que en algunos de ellos está la resistencia, pero esto nos genera un debate que se da en el tema de las mineras, en el tema de las empresas forestales, donde muchas veces esa intervención y esa problemática tienen ellos en el día a día. También, algunos casos también está asociado a ciertos puestos de empleo, en lugares aislados, como precisamente es Puerto Williams. No sé si eso también está presente un poco de cuánta injerencia tiene una comunidad en decidir si una empresa de esta envergadura puede estar ahí o no. Bueno, la comunidad yagán en la zona, que desgraciadamente para los intereses de los yaganes no son muchos, intentaron presionar, demostrarle al rey de que ellos no estaban de acuerdo con la llegada de estas salmoneras, no solamente porque van a causar un desastre medioambiental, sino también que va a terminar con la industria local, con la pesca artesanal, con la pesca de la centolla. Entonces ellos estaban muy preocupados, e incluso varios nos dijeron que están dispuestos a llegar a organismos internacionales para evitar que estas salmoneras noruegas se instalen definitivamente en Puerto Williams. Y otra cosa interesante a abordar, Roberto, es que aquí se habló que esta visita, que tenía que ver con celebrar una cierta cantidad de años de relaciones entre Chile y nuestro país, finalmente lo que tenía era un cierto lobby que se quería
podría hacer por parte de Noruega para la instalación de estas empresas. Sí, el rey llegó con una comitiva de alrededor de 60 empresarios noruegos, muchos de ellos vinculados a la industria del salmón, y claro, las sospechas de grupos como Greenpeace, grupos ambientalistas que estaban en la zona, eran evidentes. O sea, era casi evidente que el rey vino a Chile no solamente para conmemorar tantos años de relación con ese país, sino también hacer una especie de lobby con autoridades locales para que finalmente estas salmoneras noruegas, que ya están en Chile hace bastante tiempo, que estaban instaladas en la región de los lagos y de Aysén, ya se puedan instalar a la región de Magallanes. En lo concreto, ¿qué va a ocurrir con la situación en Puerto William más allá de las manifestaciones y lo que tú pudiste abordar en este reportaje? Bueno, las concesiones están dadas, se licitó, fueron entregadas, o sea, estas salmoneras no tendrían prácticamente ningún impedimento para que se puedan instalar en la zona. Habrá que ver cómo reaccionan las autoridades después de estas manifestaciones. Ya la Comisión Desafíos del Futuro estuvo durante la visita del rey en Puerto Williams y anunciaron varias medidas, como por ejemplo citar a las autoridades del gobierno local, del gobierno nacional, para poder frenar la llegada de estas salmoneras. Pero hay quienes son bastante incrédulos de que esto pueda pasar. Claro, y ahí hay otro punto que es que efectivamente ellos tienen que cumplir con una serie de medidas del impacto ambiental, de lo que se genera, ver si se respetan o no y qué tan altas son esas exigencias. Roberto, te agradecemos muchísimo habernos acompañado. Gracias. Nosotros de esta forma también vamos a poner fin a Noticias Express PM. Que estén muy bien. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde en punto. Chao.